No sé por qué sacó Emanuel. Así que vamos de nuevo. Round 2. Buenos. Saludos de nuevo. Perdón ahí por, al parecer, hoy mi proveedor de internet que empieza con T no quiere que yo tenga live, pero entonces voy a utilizar el internet Y ahora sí, de Colby del celular, así que perdón ahí por anticipado. Un saludo a Emanuel, el invitado de hoy. por allá, ¿Cómo muchas está, gracias por Emanuel? la invitación. Por allá, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos acompañan. Gracias, gracias, Celito. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es un poquito de la educación en colegiales y los cambios recientes que han ocurrido por el COVID-19. Traje a Manuel porque es profesor del Golden Valley, es licenciado en docencia y también es bachiller en historia. Entonces pueden preguntarle historia, docencia y también sobre cómo acomodarse la barba y verse bien peinadito en un live. Todas esas cosas se las pueden preguntar a Emma. Mae, ¿cómo estás, Emma? Todo bien por dicha, aquí todo tranquilo. Muy Con, feliz de estar por acá. con calor en Desamparados. Sí, bastante. Mae, yo estoy que me muero del calor aquí, está súper hirviendo. Así Sí, que, claro. mae, el tema hoy está caliente como hoy, mae. Primero que todo, te escucho con eco. De verdad, Sí, debe ser por el cuarto, me imagino. ok. Porque estoy Ahí para que le bajes un toque el volumen, tal vez. Mae, la primera pregunta hoy, mae. ujú. ¿Cómo está Costa Rica, mae, como a nivel de educación? ¿Qué tal, mae? ¿Hay buena alfabetización comparado con el mundo? ¿No? ¿Cómo estamos en ese aspecto, primero? Como para tener una idea. Uf. Bueno, digamos, a nivel mundial en general, yo creo que Costa Rica sí tiene un nivel bastante bueno, digamos, de educación, de alfabetización. De hecho, en los estándares mundiales, Costa Rica básicamente pues, es un país completamente alfabetizado, es decir, tiene un índice de alfabetización muy bajo, pero muy alto, entonces básicamente no existe ese problema. Sin embargo, digamos, a nivel de, ¿cómo decirlo?, de planteamientos tal vez o de accesibilidad a la educación, pues evidentemente sí existen problemas. Ok, ok, de ahí vamos metiéndonos un poco. Dice Andy que lo salude, dice Javier que hay mucha belleza en esta pantalla. Un saludo a Jazz. Andy mandó una berenjena. Y dice Marco que hagamos el live chinguitos. El live chinguitos es en nuestra plataforma de Patreon y OnlyFans. Ahí se lo hacemos por privado. Por No, ahí estoy viendo, bueno, saludos. Un saludo ahí a Jorge, que me está viendo un exalumno. Ahí, saludos y saludos. saludos también a Andy. Nos fue muy mal en Fortnite ahora. Esas cosas pasan. Mae, una pregunta. ¿Qué tal es la experiencia de ser educador, así como de colegio? Cuénteme, ¿cómo le ha ido? Bueno, realmente para mí ser profesor de colegio es súper chido, ¿verdad? También siendo desde la perspectiva de que soy relativamente joven, entonces, bueno, uno siente que tiene pues más energía, uno puede apuntarse a las cosas con chiquillos, entiende varias cosas de lo que les gusta del cine, de la música, de la televisión, entonces es más fácil, digamos, llegarles, ¿verdad? Como entablar una buena química con el grupo, que eso es algo sumamente importante a la hora de dar una lección, ¿verdad? Ujú. Mae, y una pregunta. ¿Qué tal fueron los desafíos como en tu primera experiencia, mae? ¿Cuáles fueron los desafíos más grandes que encontraste a nivel, no tuyos, tal vez como de áreas de habilidades blandas, sino como a nivel de educativo, digamos? Bueno, primero que nada, el que es la que presenta Bubón. ¿Verdad? Bueno, Ahorita respondemos la pregunta de Javier. a nivel educativo, digamos, es complicado, como decir, cómo va a llegarle un tema, ¿verdad? Uno tiene un programa, ¿verdad? Y a veces que no necesariamente se trabaja con un libro, sino que, digamos, sino que más bien, bueno, es empezar a buscar, bueno, qué enseño, desde qué perspectiva, qué autor puede ayudar, cuál no. Entonces es a veces complicado, ¿verdad? Como llegar a ese punto. Y después, como le decía, el primer desafío yo creo que es conocer al grupo y ver si realmente pues existe una química.
¿verdad? Porque la primera impresión con un profesor y un grupo, yo creo que sí es muy importante. Ok. Lo que, ma, entonces podría decirse, esto lo voy a decir ya como psicólogo. Ujú. Bueno, los que no saben, Emanuel es como uno de mis mejores amigos, entonces tal vez por eso tengamos como comunicación hasta visual y todo, que nos entendemos, pero voy a tratar como de expresar las preguntas que tal vez no normalmente haría, para que sepas, mae. Nos vemos a los ojos, ¿verdad? Nos vemos a Viendo los los ojos. ojos. Mae, entonces podrías decir vos que la experiencia de ir al cole va más allá de solo aprender, o sea, que vendría siendo un aprendizaje de temas ya sociales, de implementación de técnicas, habilidades sociales y blandas también. O sea, que no es Sí, solo la claro, experiencia digamos. de ir a pasar 7, 8 materias. Sí, no, no, claro, claro que no, digamos. Yo creo que a veces la perspectiva se tiene que ir al colegio o la educación en general es como siéntese, reciba información, reciba los temas y, digamos, aprenda, Ujú, ¿verdad? Y no es así. Digamos, por ejemplo, es muy diferente si se tiene buena química con el grupo, ¿verdad? Que no necesariamente, digamos, es solo lección, 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 sino que el estudiante pueda, digamos, decir, mira, puedo hacer un chiste, o puedo participar, puedo hacer un comentario de la vida personal, o de algo que me pasó ayer, y, digamos, tener esa relación, digamos, sana, en el sentido de que, digamos, si un estudiante que esté en confianza con el profesor, ¿verdad? Es un estudiante que realmente va a participar más, puede llegar a poner más atención o incluso si no entiende, le es más fácil llegar a preguntar y decir, bueno, profe, no entiendo, ¿me puede explicar de nuevo? ujú. ¿Verdad? Entonces, es muy importante, digamos, esa relación o mantener una buena relación con el estudiantado en general, ¿verdad? Ujú. Un saludo a Andre, que ella también es educadora, entonces ella va a entender Saludos a todo la lo que colega, hablemos entonces. probablemente. Un saludo a la herediana más herediana de Heredia. Dice Chelo que qué tan difícil es tener química con la clase, man. Es que eso depende mucho de tanto el profesor como también de la clase, ¿verdad? O del grupo. Ok. Porque, digamos, a mí desde mi perspectiva yo creo que nunca, este, no, Jeff, eso ya es muy extraño. Es muy, digamos, a mí me ha sido siempre muy sencillo, en el sentido de que, por ejemplo, tal vez dicen, bueno, este man es como joven, entonces escucha música parecida o le gusta el cine, le gusta, digamos, le gusta mucho, digamos, yo socializo muy sencillo con el estudiantado, ¿verdad? Entonces, por lo menos a veces es como hablemos de tal cosa que no sea necesariamente de la lección, porque eso ayuda mucho como a establecer perdón, esa relación, ¿verdad? Ujú. Mae, entonces, una vara, vos solo has sido educador en educación privada, valga la redundancia. Sí, en Ok, dos colegios y bueno, y ahorita digamos en lo público que estoy con la UNED. ok. Mae, en las dos plataformas a vos te dan un plan a seguir. Y ese plan, ¿cómo es que se sigue? Digamos, vos tenés que nada más pasar por encima de los objetivos o tenés como ciertas directrices o cómo se maneja es el plan de estudios, más que todo. Digamos, por lo menos desde lo privado, realmente es muy interesante porque hay que seguir, digamos, el programa del MEP, ¿verdad? Ujú, Entonces, sí, evidentemente, por ejemplo, que en décimo y en undécimo, pues hay que ver, bueno, lo que en algún momento hubiera entrado en bachillerato, ¿verdad? Que es el programa que está, y a usted le dan esto, bueno, se empieza en este tema, se termina con este, por trimestres, etcétera. La ventaja de la educación privada es que uno tiene mucha facilidad, digamos, para maniobrar con los temas, entonces uno los puede acomodar como uno quiera, les puede, digamos, dar más énfasis a algunos, también, digamos, a uno le permiten ir más allá, digamos, de que le digan, bueno, tenga, use este libro de texto, sino que yo puedo ampliar los temas, etcétera. Entonces, sí, digamos, la educación privada brinda un poco más, digamos, de flexibilidad a la hora de desarrollar los temas. ujú. Ok, ya hablamos de la experiencia de dar clase, de todo el grupo, de la química, el plan de Ujú. estudios, cómo se sigue el plan de estudios. Mae, en marzo llega el COVID a Costa Rica Ajá. y a los cuantos días te llegan y te dicen, mae, no van a haber clases presenciales. Mae, para ver si mal no recuerdo, el 6 de marzo
fue como el primer caso de COVID, ¿verdad? Y Ujú, ahorita no recuerdo qué día fue, pero esa misma semana, o sea, como miércoles creo, ya nos dijeron, más van para la casa, ok. ¿verdad? Vamos a evitar, digamos, o a prevenir más bien algún contagio, ¿verdad? Porque realmente un colegio, una escuela puede llegar a ser un foco de infección pues bastante grande, ¿verdad? Y muy sencillo. Ujú. Mae, ¿qué cambia ahora que vos tenías tu grupo de manera presencial? ¿Qué cambia ahora al tenerlos de manera virtual? Más de todo, en realidad, es muy interesante porque básicamente cambia todo, ¿verdad? Desde la dinámica de la lección hasta cómo hay que montar, cómo hay que preparar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, como decir, una clase magistral, pero donde el estudiante participe mucho, o sea, que pregunte, que diga, profe, ¿qué es esto? Yo siento esto, X, ¿verdad? Entonces, una lección virtual eso cuesta más. Y además de que, o digamos, por ejemplo, yo los podía poner a hacer, qué sé yo, qué carteles, qué maquetas, etcétera. ¿Verdad? Ahora eso desde la casa, pues evidentemente, y pues cambia. Ujú, Eh, por ejemplo, entonces, desde esa perspectiva, cambia la forma en la que se tiene que trabajar con el grupo, cambia la forma en la que hay que dar la clase y también hay que cambiar la forma, digamos, en la que se evalúa, en la que se trabaja y básicamente en la que se motiva al estudiante a participar, ¿verdad? Porque no es lo mismo, por ejemplo, de estar en presencial y decirle, fulanito, ¿usted qué piensa de esto? ¿Verdad? Y no tiene cómo quitarse porque ahí está. En cambio es muy diferente estar dando una ujú, clase, ¿verdad? Virtual y simplemente decir, hey, ¿vos qué pensás de eso? Y al rato el chiquillo ni siquiera está, ¿verdad? Entonces, ujú, cambia mucho. Igualmente, ¿verdad? Es muy diferente, digamos, un distractor dentro del aula a un distractor en la casa, ¿verdad? Porque eso nos pasa hasta a nosotros, ujú. ¿verdad? Que es estar en la casa, tal vez uno llega y se distrae mucho más fácil. Correcto. Y uno tiene como, está como en su ambiente, entonces pongámosle que tengas un perro o que haya mucho ruido, que tengas hermanos, Ujú. cambia mucho. Entonces, bueno, Chelo me robó la pregunta, pero ¿qué consideras que es más complicado? ¿Hacer la clase presencial o virtual ahora que has tenido el chance de los dos? Es mucho más complicado planear una clase virtual, digamos, porque yo, por ejemplo, yo puedo planear un proyecto X, ¿verdad? Entonces, ellos van a trabajar, qué sé yo, que yo diga, en la semana van a trabajar 4 lecciones de ese proyecto. Y es solo llegar, sentar y estar ahí viendo que ellos trabajen en eso. Ujú, O explicar un tema, ¿verdad? Como les decía, es más sencillo a veces, bueno, solo hablar, explicar, que ellos pregunten, etcétera. Ahora en la clase virtual, por ejemplo, tienen que ser diferentes, en el sentido de que, digamos, si los veo miércoles, la clase del miércoles o lo que se haga, digamos, lo que se haga el viernes tiene que ser diferente, digamos, una actividad diferente, utilizar aplicaciones, hay que, por ejemplo, digamos, como le digo, empezar a buscar formas de que ellos participen, formas de que ellos accedan a información de una manera diferente, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es mucho más complicado, ¿verdad? Que no sea como tan monótono, porque sea como sea, y estar frente a una computadora todo el día es aburrido, ¿verdad? Entonces ujú. que por lo menos ellos se muevan y participen un poco más. ¿A ustedes les han dado alguna directriz como de que la evaluación va a cambiar un poco? ¿O se ha mantenido igual como Ah, no, no, desde el no, de hecho, principio? bueno, por lo menos sí se ha flexibilizado muchísimo la forma de evaluación. O sea, se dijo, bueno, en primer lugar, ni siquiera se tienen que, bueno, sí se tienen que evaluar, evidentemente, el aprendizaje, pero eh, hay que caer en cuenta, digamos, que desde la virtualidad el aprendizaje es más lento. O sea, por Ok. donde usted lo vea, va a ser mucho más lento. ¿Por qué? Eh, porque, digamos, por lo mismo que les decía, eh, hay estudiantes a los que les cuesta mucho concentrarse, por ejemplo. Ujú, ¿Verdad? Hay estudiantes a los que tal vez les cuesta la materia y estar, digamos, básicamente la educación virtual ya está estableciendo de por sí cierto grado de autonomía en el estudiante, que el estudiante tiene que cumplir con sus trabajos, con sus tareas,
tiene que repasar él solo, ¿verdad? Desde la casa, básicamente tal vez no tiene el apoyo dentro del aula de un compañero o compañera, ¿verdad? Ujú, Que a veces eso ayuda mucho, entonces, eh, y es más lento realmente, como, como le digo. Si un tema uno lo puede ver en una semana, tal vez ya desde lo virtual en semana y media, 2 semanas, ¿verdad? ujú, Entonces, que por ejemplo yo que he aplicado, porque a mí realmente no me gusta, a mí no me gusta, digamos, ir como dejando temas, o sea, a mí me gusta ver el 100% del programa, digamos, en el bimestre. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Bueno, eh, en lugar de ver un tema extremadamente a fondo y dejar, digamos, incompleto el programa, yo prefiero, por ejemplo, ver todos los temas un poco simplificados y más bien, digamos, eh, comprendiendo o enseñando, digamos, los conceptos más importantes para entenderlo, ¿verdad? ujú. Igualmente, digamos, algo que es muy importante que ver es que la educación virtual tiene que aplicar, digamos, una excepto es que enseñar temas, ¿verdad? O escucha, Me ve, me perdí, sí, se fue. sí, Perdí, siento ahora que sí, sí. sí, sí. Bueno, sí, Mae, no, bueno, quedé en lo de profundizar temas. bueno, sí, digamos, entonces, en lugar de profundizar tanto los temas, digamos, con información X, Y o Z, digamos, ver qué sé yo, la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría, etcétera, es mejor Ujú, ver los conceptos que ellos puedan aplicar después y que ellos lleven a cabo, digamos, su propio aprendizaje, digamos, este, ujú, digamos, en los aprendizajes, por ejemplo, es más importante que ellos sepan analizar, digamos, por qué se dan, digamos, o los diferentes motivos por los que se desarrollan, qué sé yo, movimientos antidictatoriales en América Latina, a no ver movimiento por movimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque igualmente ahorita estamos en una época en la que los contenidos realmente no son importantes, sino más bien las competencias y las habilidades. ujú. ¿Verdad? ¿Por qué? Digamos, el aprendizaje, el conocimiento en sí, digamos, si yo le pregunto a usted, madre, ¿qué pasó el 18 de junio de 1950? Digamos, usted lo googlea y ya lo sabe, igual Correcto. yo. Digamos, entonces ya no es importante, digamos, ya no es importante, digamos, en sí tanto el conocimiento, sino, digamos, que usted diga, si le salen 10 diferentes cosas, o 10 diferentes respuestas, o posibilidades de lo que pasó ese día, ¿verdad? Entonces es que usted sepa, bueno, discernir y analizar cuáles son las que más le funcionan a usted, ¿verdad? Ujú, Entonces, por ahí va llegando esa situación. Eso pasa con la virtualidad. Es mejor enseñar conceptos, enseñar, digamos, destrezas, antes que ponerse a decir, no, apenas esto, ¿verdad? ujú. Mae, vieras que el live pasado lo hablé con otro educador, mae. Brian Ujú, Zúñiga, creo que está viéndonos ahí. Si no, saludos. Sí, saludos ahí. Si no nos está viendo, que lo vea ahí después. Dice que usted ujú. no conoce el marque con X. Y dice NB Monterrosa que efectivamente que usted no conoce el marque con X. Wow, muy bien. Eh, Mae, en- él nos decía que deberíamos cambiar la forma de evaluar de, de formativa, o decirlo, por decirlo así, perdón, de evaluación sumativa, que es con nota, a una Ujú, evaluación más formativa, por lo menos en esta época, que es sin nota, para ujú, poder dedicarnos más a enseñar que a evaluar. Él decía eso. ujú, Está en el live pasado, lo pueden ver en YouTube, ahí si lo quieren ujú. ver. Un saludo a Yorusti, que también es educador. Mae, ¿qué opinas de esa forma que lo dijo? No, no, es completamente de acuerdo. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Digamos, ahorita hay que entender que ninguna institución, o sea, ni el MET, ni ningún colegio privado, nada, básicamente está preparada para, para el COVID y para dar un paso hacia la virtualidad, digamos, tan rápido y tan a la carrera, digamos, como eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hay que hacer ahí?
por ejemplo, lamentablemente la educación está hecha para que tenga que evaluarse en algún momento, ¿verdad? Pero Mae, digamos, pero sí es eso es lo que te iba a preguntar. La evaluación está hecha para llegar, bueno, porque ahora estoy tomando notas de lo que estás diciendo, para que ajá. no me enganche. Mae, eh, hay que evaluar, sí, pero esta forma evaluativa tiene desde que nosotros tenemos memoria, casi, ¿verdad? Podríamos Ah, sí, decirlo, sí, claro. de conocimiento y hacer examen trimestral, cuatrimestral o bimestral, como vos decís, ¿o no? Sí, no, claro, digamos, por ejemplo, lamentablemente el sistema está hecho para tener que evaluar. Ujú, Ahora, digamos, yo desde digamos, el privilegio de lo privado, por así decirlo, yo ujú, tengo una completa libertad, digamos, de decir, bueno, ya estamos desde lo virtual, no les voy a hacer un examen, digamos, de examen propiamente dicho de conocimiento. Entonces yo que les digo, bueno, hagan un ensayo donde analicen X situación. Y entonces, donde pongan, como le digo, donde pongan a trabajar un poco el cerebro, ¿verdad? Lo que han aprendido un poco y ellos lo apliquen. Digamos, por ejemplo, en el primer trimestre que estaba viendo, qué sé yo, la Revolución Rusa y la crisis del 29. Entonces, en lugar de hacer, por ejemplo, ¿verdad? Y yo En lugar de hacer un levantando el puño examen izquierdo, así. o un quiz diciéndole, como, dígame los tres nombres de los líderes soviéticos o el presidente que estableció el New Deal, etcétera. Yo que les pongo, les dije, bueno, por ejemplo, hagan un ensayo donde ustedes me expliquen por qué hubo crisis económica en Rusia y en Estados Unidos, pero por qué hubo revolución en Rusia y en Estados Unidos no, ¿verdad? Entonces, digamos, por ahí va el asunto, ¿verdad? Evidentemente, ¿verdad? Uno hace la rúbrica, uno va midiendo lo que necesita o lo que quiere, pero uno Ujú. tiene que tener también, ¿verdad? Que, que digamos, con el portafolio. Sí, digamos, por ejemplo, es una cuestión así. Ahora, por ahí, de hecho, Conde Montes de Oca, ¿verdad? Que dice que hay Buenísimo. modalidades de evaluación más progresistas, como la opción por portafolio. Sí, claro. Por ejemplo, yo trabajo con portafolio. De hecho, ahorita, en este semestre, trabajé en un proyecto con esa cuestión. El portafolio básicamente es muy interesante porque permite, por ejemplo, llevar a cabo un proyecto. Por ejemplo, estábamos analizando, eh, bueno, yo estaba viendo la Guerra Fría. Fue un proyecto interdisciplinario con ciencias y con matemáticas. Entonces, tomando el caso de Yemen, ¿verdad? De una epidemia de cólera que inició, digamos, por ahí el 2018, si mal no recuerdo, 18-19, que todavía existe, ¿verdad? Ahí en, en Yemen, digamos, yo les En decía, Yemen. bueno, entonces, desde mi materia, ¿verdad? Estudios sociales, vamos a analizar un poco la guerra civil de Yemen del 2015, la van a comparar con la guerra civil de Yemen de los 60, que fue durante la Guerra Fría, las van a comparar y después, ya tomando en cuenta la guerra civil actual, van a analizar cuál es el impacto que tiene en el sistema de salud para que luego explotara, digamos, la epidemia del cólera. Y ya establecen unas cosas estadísticas con Mm. matemática y ya, digamos, cuestiones de epidemiología con ciencias. ¿Cómo se trabajó eso? Bueno, ellos en las lecciones van desarrollando, digamos, ciertas tareas, ¿verdad? Ellos tienen su portafolio virtual ahí en Google Drive, entonces tienen carpetas para ciencias, para mate, para sociales, y ellos van desarrollando pequeñas tareas. Esa tarea, digamos, va a ser el trabajo cotidiano de esa clase. Ok. Y el producto que ellos van haciendo, yo lo voy revisando, les, bueno, Mm. cambien esto, pueden mejorar esto, amplíen, recorten, etcétera. Y eso, digamos, en sí no tiene nota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es formativo, para que ellos vayan mejorando en sí, digamos, su producto final. Que a fin de cuentas, ya cuando se termina, ellos hacen, bueno, tipo de revista, por ejemplo, donde presentan los datos, hacen artículos, y eso es lo que se evalúa, Ok. ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, con un portafolio así, vos ya tenés el trabajo en clase, vos ya tenés, digamos, también un rubro de proyecto, que es el producto final que ellos están entregando, y digamos, exacto, se evaluó el proceso, ¿verdad? Porque entonces, Ujú. ¿qué significa?
Ma, y es que Cuando, otra, perdona que te interrumpa, y es que ahí vos vas notando que tanto están poniendo incluso los estudiantes. Porque ujú, mentira que van a llegar y van a decir como, ma, 5 semanas se han avanzado 2 páginas y después te entregan una vara súper pichuda ahí y que vos decís como, ma, pero en 6 semanas no hicieron ni 2 páginas y ahora, o sea, creo que te permite tener como una perspectiva más amplia, ma, sí, claro, digamos, de porque no todo. hay, por ejemplo, hay estudiantes que siempre le van a poner un montón, hay estudiantes que siempre van a ir un toque más atrás. Un saludo a Carla que se conectó. Salud. Entonces, eh, como le decía, digamos, uno, eso sirve para ir viendo cómo trabaja cada estudiante. Ujú. Y para ir, digamos, llegó la patrona, dice Car. Ahorita también te Ma, contesto ahorita Carla hizo una pregunta que ahorita quiero que la veamos. sí, sí, Ahorita nos Car. doblamos. Ujú. Entonces, digamos, con eso uno puede ir viendo, digamos, cómo el estudiante avanza, ¿verdad? Y es muy importante porque antes que pasaba era como, madre, entreguen un proyecto. Entonces, ellos lo hacían más o menos, Ujú. digamos, lo entregaban y uno decía, madre, tienes esto malo, 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 y ya de una vez y ya perdió un montón de puntos para el proyecto, ya bajó en el porcentaje, ya la nota se va afectada. Ujú. Con una evaluación, digamos, que sea tanto sumativa como formativa, ¿verdad? Que básicamente es eso se llama, digamos, el aprendizaje basado en proyectos, ¿verdad? Que es Ujú. un tipo de aprendizaje que, sí, usted le combina las dos, la sumativa y la formativa. Y usted, Sí. digamos, cataloga digamos, eh, exacto, digamos, te permite rectificar conocimiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí realmente no me interesa tanto el producto final, sino el proceso, porque en el proceso Sí. es como uno los va moldeando. Digamos que si la primera tarea era redactar objetivos, que eso cuesta un montón en el colegio porque realmente uno nunca sabe hacer eso en el colegio. Entonces, ¿qué Ujú. hace? Bueno, yo les digo, bueno chicos, redacten esto, recuerden que tienen que empezar con un verbo, tienen que redactar esto mejor, metan, digamos, el qué y el para qué. Ujú. Entonces, digamos, ya para cuando ellos tengan el producto final, ya digamos, ya ha sido depurado, ya ellos, digamos, han aprendido o por lo menos han captado qué son las falencias que tenían y eso lo pueden aplicar en futuros trabajos, ¿verdad? Como, madre, recuerden Claro. aquella vez Ma, que incluso en la redactamos U. mal esta cosa, y incluso en la U, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ahí como dicen, ¿verdad? Es cuestión de ser empático porque realmente nadie nos ha aprendido, Sí. ¿verdad? Ma, Y, dice ujú, Andre que quizás con las pruebas Faro hay un cambio de formación, pero que va a ser poco a poco. ujú, Ma, ahorita vamos a meternos un toque en las pruebas Faro, entonces vamos a meternos a ok, preguntar qué es y qué ujú, cambio y todo eso. Ma, ujú. dice Carla que Emma, ¿cómo ve la situación de las escuelas públicas con respecto a las clases virtuales? Hay chicos de bajos recursos que no tienen acceso a internet. Ma, ese fue Ujú. uno de los desafíos que hablamos la semana pasada y dale, conteste lo que usted opina y también ahí yo puedo aportar si sale. Es que eso realmente, digamos, lamentablemente, en el marco de la educación pública, ya sea primaria, secundaria, incluso universitaria, siempre va a haber mucho sesgo, ¿verdad? O siempre va a haber, digamos, una población que quede, digamos, rezagada por el acceso a las diferentes cuestiones, ¿verdad? Ya sea una tablet, ya sea una computadora. Por ejemplo, lamentablemente hay estudiantes que les toca conectarse con el teléfono de los papás, ¿verdad? Y gastando datos porque no tienen internet. O hay otros, digamos, que no tienen, digamos, ni siquiera ni teléfono, ni internet, ni nada. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, ir a la escuela, ir al colegio y sacar que le den las copias y agarrarse con eso, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, digamos, ese rezago siempre, yo creo que siempre va a existir en un país como Costa Rica, ¿verdad? Porque, pues, lamentablemente nos tocó estar bien, en el tercer mundo, ¿verdad? El MEP, yo creo que, como le dije al principio, man, ni el MEP ni nadie estaba preparado para una pandemia y para una situación, digamos, de cuarentena total, ¿verdad? Y realmente, digamos, esa cuestión de decir, como, madre, dejen de ir a clases hoy, mañana, y en unos meses o en una semana les vamos a decir cómo se va a trabajar desde la virtualidad. Dima, lamentablemente esto sí, yo creo, yo sí siento que va a existir un rezago muy grande a nivel educativo público,
¿verdad? Porque realmente hay estudiantes que no tienen acceso a eso. Ma, Y podrías decir que realmente, incluso podrían llegar a perder, no perderlo de reprobar, sino perder un año de progreso. sí, claro, Podrías digamos, decirlo con eso. porque sí, porque, por ejemplo, ¿cuántas, cuánto tiempo no se perdió, digamos, desde que se declaró el cierre de elecciones hasta, digamos, que se está medio empezando a trabajar, ¿verdad? Ahí se perdieron meses. Que Y ya hayan dicho, bueno, llevamos tres, por lo que ujú, dijiste, es desde marzo. sí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que hayan dicho, di no, van a salir en diciembre para recuperar. Pero, man, realmente, digamos, y eso es tiempo que el estudiante, los estudiantes no hicieron nada. O sea, pueden repasar, pueden así, pero realmente, digamos, di no es lo mismo. Igualmente, hay que caer en cuenta, ¿verdad? De que di un chiquito, digamos, de primaria principalmente, di no es consciente tal vez al 100% de las responsabilidades que tiene, digamos, con la educación. Y realmente ninguno era así. Ma, yo creo que Eh, incluso como adolescente, ma, llega un y punto en como que esa. en la adolescencia uno está diciendo, ma, yo tengo que pasar esta vara porque tengo que pasarla, porque mis Ujú, tatas lo pagaron o porque es lo que hay que hacer, o incluso, tengo que pasarlo porque tengo que darle de comer a mi familia en un futuro porque yo quiero ser doctor. O sea, el motivo puede variar ujú, caso a caso, o sea, caso a caso va a ser muy distinto, pueden parecerse, pero no van a ser el mismo. A ver, ujú. dice Aarón que tiene razón, Emma, mi mamá tiene que dar clases virtuales en una escuela pública, da apenas 30 minutos de clase todos los días y no todos pueden conectarse porque no poseen datos, internet, entre otras cosas. Mae, Ujú, vieras que nosotros ayer abrimos un campo para consultas y podemos tirarla ya que estamos hablando de esto. ujú, Que esto mae, es más desde una forma personal porque vos das solo clases en una institución de colegio privado. Pero ujú, lo de la universidad ya lo hablamos la semana pasada. Entonces enfoquémonos en ujú. colegios. ¿Qué tan grande es la brecha en educación pública privada, tanto en primaria como en secundaria? Podrías decir. Y es enorme, ¿verdad? O sea, por ejemplo, dime, ¿cómo le digo? Eh, si uno está en una educación privada, en una institución privada, perdón, y de donde en los colegios le piden ya en la lista de útiles a los estudiantes mínimo una tablet de cierta capacidad, ¿verdad? Y de ahí van para arriba, ya sea laptops, ya sea, digamos, por ejemplo, que 20 estudiantes, al menos que unos 10 tengan una Mac, por ejemplo, y a grupos como el que dice, digamos, Aaron, que muchos no se conectan porque ni siquiera tienen datos, ¿verdad? Digamos, eso marca o eso dice mucho, ¿verdad? A mí sí me consta, digamos, en la educación, uno compara, digamos, la educación privada y la educación pública, o sea, la brecha es muy grande desde, por ejemplo, las instalaciones hasta la cantidad de cursos que uno tiene como profesor, ¿verdad? Claro. En un colegio público, digamos, a usted le toca, bueno, tenga, aquí está su pizarra, aquí tenga un Pilot y tenga borrador, o incluso úselos, ¿verdad? Incluso Este, TISA, o sea, hay colegios con TISA. O sea, sin decirlo, yo he visto colegios públicos con TISA el año pasado. Ujú, exacto, digamos, ¿verdad? Es muy diferente, digamos, a un colegio público. Era esta pobre, un compa, pura de pobre. Digamos, es muy diferente a un privado donde se le dice, madre, tenga, esto es su aula propia, aquí tenga un video propio, usted puede pedir lo que sea, los materiales que sea para trabajar en clase. Entonces, evidentemente esa brecha es enorme, ¿verdad? Y lamentablemente, como le decía, por más gasto público que haya en educación, yo creo que realmente pues cuesta mucho, va a costar mucho cerrar esa brecha. Mae, y otra cosa que vos me lo has mencionado y me acabo de acordar, Ujú, mae, el plan de estudios entre cada uno es el mismo, o sea, tienen los mismos objetivos, pero acordémonos de que muchos colegios ofrecen ya un bachillerato internacional, ujú, que es un plan mucho más avanzado que el plan ujú, básico normal del MEP. Y hablemos no solo de eso, o sea, eso que dijo Carla, hablemos de la accesibilidad, por ejemplo, ahora que se conectó Alex, de Alex Vázquez, que hablamos de la ley ujú, 7600 hace poco. Ahora imagínate ujú, alguna persona con alguna discapacidad que no tenga internet, o sea, tras de ujú, que tenía poco acceso ya a la educación, como incluso la misma de la Torre dijo que uno empieza a ver los defectos infraestructurales desde que uno entra a un colegio o algo así, o una escuela. ujú, Mae, ya digamos, no se puede decir que una es mejor que la otra porque también todo va a depender del estudiante y cómo lo haga. Lo ujú. mismo que hablamos ahora, de cada motivo que
por eso es que uno ve a veces que estudiante de colegio público de tal zona pegó 800 en el examen de admisión Ujú. y el otro año vos ves que un estudiante de colegio privado en San José y así. Entonces, lo que me lleva a la siguiente pregunta, que también le hicieron aquí. ¿Qué opina usted de que la educación secundaria debe modificarse y cambiar la materia que se ve para actualizarlo más? Nos lo preguntaron ayer también. Es que, digamos, por ejemplo, ya al menos desde el MEP, sí se ha hecho un cambio, digamos, de que no en sí lo que no tiene tanto peso es el contenido, sino más bien las competencias, ¿verdad? Que es un aprendizaje basado en competencias, es decir, que el estudiante aprenda a hacer cosas, ¿verdad? O que adquiera ciertas habilidades que le van a servir a futuro, ¿verdad? Decía, análisis, por ejemplo, que análisis, competencias verbales, ¿verdad? Que sepan expresarse, que sepan ser críticos. Mm. Entonces, por ahí ya se va haciendo la cuestión. Y por eso mismo es que se va, digamos, o se hace el cambio de una prueba de bachillerato a una prueba FARO, ¿verdad? Bueno, ¿Qué es una o prueba que se FARO? planea hacer. Las pruebas FARO, digamos, son pruebas que son para mí diametralmente opuestas a bachillerato. ¿Verdad? Bachillerato son pruebas que son de conocimiento, es decir, usted sabe o no sabe, y si no sabe, mamó, ¿verdad? Básicamente. Ujú. Pero, digamos, algunas sí tienen, digamos, esta cuestión de análisis, pues está muy enfocado, digamos, en sí lo que es el tema en sí, el conocimiento. La prueba FARO es un dominio de habilidades, ¿verdad? Entonces, digamos, por ejemplo, digamos, preguntas que pueden ser de marca con X o de respuesta cerrada, es decir, que el estudiante sea el que escriba, ¿verdad? Y ellos van, exacto, digamos, Faro va a medir esas habilidades, digamos, este, críticas, de comprensión de lectura, también, digamos, de escritura, etcétera, ¿verdad? Porque, digamos, Mm. básicamente, este, para mí el problema de Faro, o el principal, es que el MEP empezó queriendo llegar a la meta sin establecer el punto de partida. En el sentido de que, digamos, a los chiquillos los iban a mandar de hacer pruebas Faro, digamos, con un programa enfocado en Adecuado a bachillerato. Bachi. Ajá. Entonces, Ma, digamos, es que que es lo sí, que... sí, sí. Eso es lo que yo te iba a preguntar, ma, que si estamos yendo en el camino correcto. Entonces, Ujú. ma, para preguntar de una manera más constructiva, las pruebas FARO miden habilidades de escritura, de conocimiento, tanto de lo que se ha evaluado, tanto de lo que se ha visto en todos los años, desde décimo hacia atrás, ¿verdad? Un Ujú. décimo va a estar libre de pruebas. Ujú. Ok, ma. Y otra vara que preguntan aquí, ¿Bachi o FARO? Y es como para mí, Faro, en el ¿Y sentido, por digamos, qué? de que la educación es necesario que ya dé un paso, digamos, hacia en sí el conocimiento no es lo central, sino la obtención de habilidades y competencias. ¿Por qué? Ujú. Porque por ejemplo, usted puede ser súper bueno en historia, por ejemplo, Ajá. ¿verdad? Y saber un montón de historia, pero de a fin de cuentas eso, digamos, a fin de cuentas, usted sabe un montón de cosas y le preguntan, bueno, ¿qué pasó tal fecha? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Pero a fin de cuentas eso no es lo importante, sino más bien lo que realmente importa es que usted sea analítico, que sea crítico, Ajá. que sepa expresarse, que sepa, digamos, no solo expresarse, digamos, tanto de forma oral como de forma escrita, ¿verdad? Incluso, digamos, que mejore su expresión interpersonal, ¿verdad? Con las personas, ¿verdad? Eso es lo que realmente la educación debe intentar, digamos, promover, ¿verdad? No tanto en el conocimiento. Por eso yo creo que Faro sí, digamos, es una cuestión bastante buena, Ujú. ¿verdad? Mae, pregunta Jazz que si las pruebas de peritazgo se van a mantener o no. Las de peritazgo de que No sé, mae, no, no, ahí te ¿Qué va a pasar con los exámenes de la UCR? Que si uno no sabe nada. Al día de hoy no hay ninguna actualización no, en el no, proceso de admisión. Probablemente eso, Carlita, por lo general van saliendo las actualizaciones como en septiembre, octubre.
porque el proceso de admisión a las pruebas, o sea, el de pagar la prueba y eso, termina en marzo. Entonces, y Ujú. las pruebas son como en septiembre, agosto, normalmente. Siempre es, creo que la TEC separada, la UCR y la UNA. Ah, con el técnico. Entonces, Ujú. colegios técnicos. Ujú. Es que, Ah, técnico no medio, sé. sí. Digamos, por ejemplo, es que prueba FARO en realidad ellos lo hacen en los colegios técnicos en undécimo, ¿verdad? Entonces, Décimo o digamos, undécimo. en undécimo. Es que, Ah, sí, digamos, porque son 12 años en, son son 12 años. 12 años en Digamos, técnico. Faro lo que tiene es que se hace el último año. En décimo, digamos, para la educación, digamos, diversificada y en educación técnica se hace en undécimo. Ajá. Porque la prueba Faro va a medir, digamos, en qué falla el estudiante o en qué áreas es fuerte, en cuáles no. Para que en el último año, este, para que en el último año entonces ellos puedan, digamos, sí, trabajar en esas áreas, en esas falencias y, digamos, mejorar en esas habilidades y en esas cuestiones que fallaron en paro. ¿Verdad? Ya viéndolo así desde una manera, hola Gámez, espero que estés bien, de una forma, digamos, casi que formativa, ¿verdad? Porque básicamente lo que les, y ya después, digamos, el último año, por lo menos en diversificada en undécimo, ellos pasan el año, ¿verdad? Ujú. Pasan el año, digamos, con de las materias y además trabajaron en esas áreas que Faro demostró pues, que, que tenían falencias. Ujú. En el caso técnico, me imagino que sería exactamente igual, digamos, ellos hacen Faro en el último, en undécimo año, perdón, y ya en duodécimo ellos tienen el peritazgo, digamos, que es para que ellos obtengan su técnico medio, digamos, en la, en la profesión que ellos llevan, ¿no? Ok, ma, yo no sabía eso de los colegios técnicos. Muchas gracias por llenarme de conocimiento a los oyentes. Eres el Dice faro que Andy alumbra que eres el faro que alumbra mi camino. Te quiero, Mick. Emma, menos Emma está informe, haciendo faro. menos Profe, soy informe. su fan. Dice Carla que si ya está participando por el TRITS. Aún no he visto los stories. Voy a grabar un video haciendo la rifa antes de que me digan que estoy haciendo fraude ahí. No, Mae, ok, los colegios técnicos sí son todo un tema que puedo ocupar otro live y creo que tengo con quién hablarlo, entonces podríamos ahí tirar otro momento. Mae, quiero meterme ya, ok, ya hablamos como de la vida antes, después de COVID, las pruebas paro, así como para ir cerrando este tema, así como en un minuto, 2 minutos, te doy Ujú. así cronometrado. Mae, ¿va a haber pruebas paro este año o no? ¿Y qué opinas de que se hagan o no se hagan? Ma, digamos, yo creo que no, o sea, porque, digamos, ya hay una generación que básicamente no hizo ni paro ni bache, ¿verdad? Que son los undécimos de este año, que no se aplicó porque, digamos, les tocó la más fea, ¿verdad? La huelga el año pasado y el COVID este. Yo creo que realmente no debería hacerse paro este año, en el sentido primero, porque no se sabe cuándo se va a poder volver a las aulas, ¿verdad? Y también yo creo que sería injusto con los estudiantes porque realmente han visto truncado ese trabajo, digamos, en su aprendizaje, ¿verdad? Porque básicamente y son meses de meses que el mes básicamente ha estado casi que detenido. Como dijo Aarón, creo que fue verdad, que o sea, la mamá da clases de 30 minutos. O sea, en 30 minutos para una lección es realmente súper poco para, digamos, avanzar, digamos, de una manera, digamos, acertada, por así decirlo. Yo creo que realmente paro no debería aplicarse este año. No. Ya eso es criterio personal, aclaramos Sí, criterio personal. no le disparen ni en jaque Que mate. no me llegue, que no me Mae, llegue el tiene meme. sentido porque ahí la evaluación, mae, y cambió, o sea, Ujú. la evaluación cambió todo este año porque vos decís, mae, entonces es mejor repetir año o no. Es Uf, que ahí está la cuestión, por ejemplo, le no, concedo el derecho a la respuesta. es que digamos, en sí, como les dije, la educación virtual es más lenta. O sea, el aprendizaje en educación virtual es mucho más lento. Entonces, no es en sí que se repite el año, digamos, que si vos estás en décimo ahorita, en el otro año tocó décimo nuevo para ver todo, sino que simplemente, bueno, se pueden trabajar de una manera,
eh, bueno, trabajar lo más que se pueda este año, digamos, ¿verdad? Y básicamente tener un plan de contingencia para el próximo, digamos, de poder abarcar ciertos temas que no se dieron este año, verlos el próximo, que eso siempre pasa, digamos, si uno no termina un tema, digamos, en este año con un grupo y uno sabe que va a trabajar el próximo con él, pues uno puede retomarlo, ¿verdad? Ujú. Y yo creo que en sí el MED, hablando de, digamos, desde lo público, porque realmente lo privado deja, digamos, como les dije, una flexibilidad muy, muy grande, ¿verdad? Podría, digamos, de permitir, digamos, ser flexible en eso, digamos, que se pueda ver el programa lo más que se pueda y el otro año retomar. Digamos, ¿cómo? Bueno, mediante una evaluación formativa, por ejemplo, que sean temas que se trabajen, digamos, sin notas, pero que el estudiante los vaya desarrollando y uno los vaya revisando para que ellos logren, digamos, abarcar esos temas. Mae, ¿cómo le inculcas vos la mentalidad del estudiante de que aprender es para él y no para una nota? En este caso, porque yo lo que estoy pensando es, mi mentalidad de Carlos de 15 años llega y le va a escribir a un compa, mae, hagamos esto juntos para que nos vaya bien o para que no nos revienten. ¿Cómo le dirías vos a un estudiante, mae, hacer la conciencia por esto y esto? O no les han dicho, bueno, también si les han enseñado a decir eso o no, perdón. Y ahora sí. Digamos, por ejemplo, yo creo que yo con mis estudiantes yo siempre he tenido una relación, digamos, muy abierta en el sentido de cómo se dicen las cosas. Entonces, yo sí les digo, realmente a mí no me interesa que ustedes me digan de la A a la Z todo lo que estamos viendo, o me registren, digamos, todo lo que vimos, o que me digan de 1870 al 2020 pasó esto. A mí lo que me interesa, digamos, es que ustedes aprendan a analizar las cosas, que aprendan, digamos, a decidir por ustedes. Y di que ahorita, digamos, en lo virtual es muy, es muy fácil, digamos, copiar, evidentemente, ¿verdad? Porque es como, tenga este archivo y pasa. O sea, pero Ajá. realmente, digamos, como le decía, eso ya queda conciencia de cada estudiante. Lo que yo sí intento es por lo menos que ellos comprendan que la educación o de lo que uno, eh, que lo que uno realmente, lo que importa no es en sí que entreguen la tarea y que peguen 100 que ya copiando, ¿verdad? Sino que más bien ellos comprendan la finalidad que tiene esa tarea, ¿verdad? Que a fin Que, de cuentas es que obtengan una capacidad de razonamiento, una cuestión de análisis, etcétera, ¿verdad? Y que realmente eso a fin de cuentas eh, importa mucho más que la nota, digamos. Por ejemplo, pueden claro, haber estudiantes que realmente di, sean muy vaguillos, ¿verdad? Que no entreguen las cosas, pero que cuando uno habla con ellos son sumamente chispas, ¿no? Ellos analizan bien las cosas, les caen muy bien y simplemente, evidentemente ellos tienen que aprender o ellos comprenden, ¿verdad? Que sea como sea, el colegio es la responsabilidad de ellos. mae, dice Pero también, Macís que en educación pública ya se han perdido prácticamente 2 años. Sí, eso es de hecho Emma lo dijo, lo de la huelga y lo de, sí, perdona que te interrumpa. sí, no, tranquilo. No, como yo les decía, Y ¿verdad? como, Por eso yo creo que no es lo mejor hacer paro, ¿verdad? Porque hay una brecha muy fuerte, además de que, como les decía, con la cuestión de paro, sí, el MEP quería aplicar las pruebas y ni siquiera se había empezado a hacer un cambio en los programas eh, tan grande para empezar a enseñar por habilidades y por competencias si quieren medir paro. sí, ¿Verdad? claro, Entonces, evidentemente, digamos, yo me imagino que las primeras generaciones que hagan ese examen van a salir mal, o sea, con un montón de deficiencias, porque están en un sistema educativo, este, que básicamente, bueno, como dicen acá, ¿verdad? Que básicamente premia lo que son las ciencias exactas y lo que es la lógica matemática. Pero ¿qué entra ahí, verdad? Digamos, hay estudiantes que pueden ser muy malos en mate, o sea, que esa inteligencia lógico-matemática tal vez sea su punto más débil, pero tal vez pueden ser muy buenos, digamos, en una inteligencia musical, en una inteligencia verbal, por ejemplo. Entonces, o la kinestésica o la interpersonal. Entonces, ¿qué importa ahí, digamos? Intentar establecer una educación que permita desarrollar al estudiante digamos, sus áreas más fuertes, ¿verdad? Porque evidentemente, si yo soy bueno en mate, entonces probablemente a mí me interese dictar una ingeniería, una cuestión así,
pero si digamos, si lo mío es lo visual o lo musical, etcétera, evidentemente tal vez eh, Ma, y no olvidemos que también están habilidades ya, perdón, inteligencias interpersonales e intrapersonales. intrapersonales, Entonces, sí, por exacto. ejemplo, y que uno ve, y esto lo digo yo ya, pero tirando un poquito de psicología, Ujú. mae, y te lo pregunto a vos también como por si estoy equivocado. Y hay chamacos que son callados y todo, y que lo que vos decís, que también, que puede ser lo contrario de vagos, pero más bien son callados, empuchados, y que si vos les hablas, también saben de todo. Pero vos Ujú. tenés que sacarles las varas como con cucharitas, como dirían en la Sí, calle. digamos, madre, sí, eso pasa un montón. Por ejemplo, yo siempre recuerdo a un estudiante, madre, siempre sentado atrás, en la esquina, y siempre estaba en lo de él. Y ahí como dibujando o lo que sea. En todo, digamos, uno dice menos que no atención. Y para mí, digamos, es el estudiante más brillante que yo tenía. O sea, cuando él levantaba la mano para hacer un comentario, o sea, yo ya como, madre, esa cuña, o sea, realmente uno dice, las preguntas que hacía iban muchísimo más allá, digamos, del tema que se está hablando, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿por qué pasa eso? Sí, como le digo, hay diferentes tipos de inteligencia. Eh, sí, él, digamos, sí tenía muy desarrollado, digamos, lo que era el análisis, ¿verdad? La lógica matemática, él era súper bueno en todo. Pero esa cuestión, digamos, interpersonal era mucho más retraído. Y le gustaba, digamos, básicamente casi que participar solo cuando algo le llamaba la atención, ¿verdad? Entonces, y es muy interesante porque él en clase tal vez casi no participaba, pero ya saliendo de la lección, digamos, ya no para receso, siempre, profe, vieras que a mí me parece esto, y ya hablábamos del tema más así, Un ¿verdad? saludo a ese Entonces, estudiante si nos ve algún día. ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, es muy interesante. Por eso ahora, como les decía, mae, con la aprendizaje basado en proyectos, trabajando, digamos, otras formas otras técnicas, digamos, para el trabajo dentro del aula, uno puede intentar, eh, digamos, darle un empujón a otros tipos de inteligencia. ¿Verdad? Digamos que en Ujú. un proyecto ellos no me entreguen un trabajo escrito, sino que más bien hagan una maqueta o que diseñen, digamos, una ficha o qué sé yo, que hagan una poesía o hagan o canten, o etcétera, ¿verdad? Porque, digamos, así uno puede trabajar cosas que van más allá de simplemente, digamos, esa lógica matemática que es lo que prima lamentablemente la educación actual. Ujú. Mae, ok, lo que decía Macís y lo que decías vos, mae, ya se perdieron 2 años y y lo que dijimos al principio del live también. La educación colegial va más allá de solo ir al colegio, al parecer. O sea, uno vive experiencias desde empezar a enamorarse, empezar a identificarse con ciertos aspectos culturales, sociales, de género, de identificación ya tanto de idealizaciones, de todo aspecto, hasta político y todo. ¿Cómo, cómo poder recuperar eso como estudiante, digamos? Porque a nivel privado tal vez no se perdió tanto, pero todos sabemos que el sector educativo es el más grande de este país. ¿Qué, qué harías vos, digamos, personalmente? Uf, es que eso sí está complicado, ¿verdad? En el sentido de que yo creo que el MEP tiene que trabajar en un plan de contención, digamos, del daño que, que el COVID, digamos, ha generado en el sistema. Y bueno, y el COVID en general, como todo ese desastre, ¿verdad? Dentro de este, de este gremio, ¿verdad? En realidad, porque han sido 2 años muy caóticos, 2 años en los que realmente, digamos, los más afectados han sido los estudiantes. Y yo creo que sí, digamos, tienen que idear una manera en la que estamos claros, digamos, hay temas que no se pueden ver ya, ¿verdad? Que son temas ya, bueno, ya sea de matemática, etcétera, y que simplemente se perdieron, porque no hay tiempo, pero el MEP tiene que ver cómo, digamos, incentivar ese desarrollo de otras habilidades y otras competencias que les va a ayudar al estudiante ya en la universidad, ¿verdad? O por lo menos hablando de los que ya van saliendo. Pero yo creo que sí, Ujú. el MEP tiene que trabajar, digamos, en un plan para mitigar el impacto que estos últimos 2 años, que todo el contexto educativo ha tenido, ya sea con la huelga o con el COVID, ha generado en los estudiantes. Ma, y eso yo creo incluso podría atreverme a inferir que, ma,
que esto va a ampliar aún más la brecha educativa entre lo público y lo privado, más de lo que ya había, como Sí, tal claro. vez, porque la gente llega y dice, la educación pública es para la gente de escasos recursos, su mismo es tal, póngale la palabra que quieran usar Ujú, para determinar lo que hablamos de la poca accesibilidad, ya sea económica o adquisitiva. ujú. Mae, y uno ve que la gente que logra acceder a las carreras con corte más alto, muchos son de educación privada, una gran parte, y lo digo yo como estudiante reciente de la UCR, uno puede ver que hay mucha gente que viene de colegio privado que llegan y te dicen, yo vengo de tal colegio en Moravia, tal colegio en Curridabat, tal colegio en Cartago, Heredia, y hay muy buenos colegios. Yo creo que lo que vos decías, la educación aquí está muy bien posicionada. Pero, para ir cerrando ya todo esto, ¿cuáles son los desafíos que, que ves a corto plazo, mediano plazo? Bueno, los colegios científicos, no sé si son privados, no sé. No, esos son, digamos, son públicos, por lo menos usted en el científico de San Pedro, ¿verdad? Que estaba siempre muy ligado a lo que los CERES, alquileres. Yo creo que son mitad y mitad. Igual ahí sí les quedo mal porque realmente nunca he estado en una cuestión así. Ahí podemos averiguar y luego les contestamos. Desafíos. Desafíos que encontrás vos como educador, así con esto que está pasando del COVID y Bueno, en primer lugar, la carga de trabajo, ¿verdad? Porque es más cansado, con eso hay que planear más, hay que planear diferente. Eh, es muy cansado, es mucho más cansado darle clase a una pantalla, ¿verdad? A una pantalla que a una clase normal, ¿verdad? Digo, uno no se mueve, uno pasa sentado. En el aspecto de los estudiantes, cuesta mucho a veces que todos estén en ese centrados, ¿verdad? En la clase, porque digamos, como le digo, pueden estar conectados, pero no necesariamente están poniendo atención o están atentos a la compra, ¿verdad? Va por ahí y además yo creo que lamentablemente la virtualidad los lanzó a los estudiantes, digamos, a tener a tener que desarrollar su autonomía, ¿verdad? Que ellos son responsables de lo que hacen o no hacen. Y lamentablemente, pues, hay en ciertas edades de colegio principalmente, eh, hay unos que son muy responsables y otros que no. Y entonces esos son los que se ven más rezagados. Por ejemplo, yo puedo tener estudiantes que no me han entregado un solo trabajo en todo el bimestre. ¿Por qué? Porque lo van dejando y lo van dejando y lo van dejando. Y entonces esos son, digamos, las principales cuestiones, lo de evaluación y eso. Yo creo que no ha sido un gran problema porque en mi institución, pues me han dicho, evalúe como quiera, sí. lo que a usted le sirva. Por ejemplo, a unos en cívico les puede hacer un ensayo, a otros, digamos, a otros los puse a hacer un video explicando, digamos, una cuestión de historia de Costa Rica, ¿verdad? Donde ellos tenían completa libertad para hablar de lo que fuera. Y ya eso no lo va midiendo, digamos. Entonces, yo por ahí en la evaluación, yo creo que no tengo que hacer sino más bien la carga de trabajo y también a veces el compromiso que tiene el estudiante, no porque no quiera, sino porque simplemente pues es un impacto muy fuerte. Igualmente hay que ver, ¿verdad? Esta cuestión del COVID y desde la virtualidad, tal vez uno, como dicen, desde el privilegio, uno no ha sido golpeado tanto porque uno dice, estoy trabajando de la casa, tengo casi en todo el salario, tengo menos gastos, etcétera. Pero uno dice, Sí. digamos, ¿cómo reacciona un estudiante que dice, mi tata la está viendo mal? O mi tata es empresario y, ya no está ganando Perdona que te nada. interrumpa, te queda un minuto para Ok, ir cerrando. ok. Entonces, si Entonces, quieres digamos, cerrar la idea y nos despedimos. entonces, como le decía, uno tiene que tener también que es un proceso, digamos, no sé si traumático, pero sí muy fuerte para el estudiante, ¿verdad? Porque no es solo ya ir al colegio, sino que también, si en la casa lo están pasando mal por la cuestión del COVID, y eso también va a afectar mucho el rendimiento, ¿verdad? Entonces, Claro. uno tiene que aprender, digamos, como profesor, entender al estudiante y también comprender que aquí todo el mundo está aprendiendo, ¿verdad? Desde la virtualidad, yo creo que tanto yo como profesor, me estoy formando, como ellos también. Entonces, 30 sí es muy 30 importante. segundos.
¿verdad? Entonces, yo creo que no, más bien, ahí para ir cerrando la idea, yo creo que iría como por ahí. Eh, Hay que ponerse en el lugar de los estudiantes y lamentablemente yo creo que hacer el sacrificio, ¿verdad?